Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están bien? Bueno, Hola. hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un repaso de la clase de acceso a la información pública que comenzó Beatriz Rodríguez, Bien. la clase pasada. Vamos a ir avanzando, vamos a aprovechar a que ustedes puedan tener participación de lo que ya han ido de lo que vieron en la clase anterior, y bueno, y vamos a terminar con todo el módulo, ¿no? Porque ustedes vieron la introducción, vieron los principios, la clasificación, también hay procedimientos de acceso a la información en vía administrativa y jurisdiccional, y bueno, vamos a hacer un repaso y profundizar lo que quedó pendiente. Un Bueno. segundo, así veo cómo comparto. Lo que pasa que yo tengo que pasar. Yo estoy maniobrando lo de. Bueno, no quería compartir. Claro, quería compartir Fíjate mi ahora, Francia, si página. podés compartir. Sí, ahora sí, Está, bárbaro. perfecto. Disculpa. Muy bien. Bueno, ustedes habían comenzado con la clase pasada con todo lo que era la ley de acceso a la información pública. Ustedes, como han visto, eh, hay normativa interna y hay normativa internacional. El caso que le da inicio al acceso a la información pública es justamente un caso que se planteó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile, relativa a unas inversiones, o sea, capital extranjero para una explotación forestal que vinculaba de alguna manera, podía llegar a afectar el medio ambiente. Entonces, bueno, la ciudadanía tenía un interés en averiguar cómo habían sido las cláusulas, cómo iba a ser esa inversión, como si se había hecho un estudio de impacto medioambiental, y la realidad es que tuvieron que acudir a la vía internacional porque esa información, que era información en poder del Estado, que es uno de los sujetos pasibles de accesos a la información pública, no entregaba esa información. En ese momento ni siquiera existía una ley de acceso a la información pública en América Latina. Entonces, esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí tienen el enlace, que después se los vamos a compartir en EVA, es un precedente en el cual se establece la responsabilidad que tiene el Estado en no proveer la información, y cómo afecta ello en los derechos humanos, principalmente el derecho a acceder a la libertad de opinión y expresión. Ustedes acá van a ver en la presentación que nosotros manejamos dentro de la normativa internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 19.3 también, y tienen también la Convención Americana de Derechos Humanos, junto con resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la 1932, 2121 y 2252, en la propia Carta Democrática Interamericana de la OEA, y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo, ustedes de lo que vieron en la clase anterior, ¿por qué les parece que el acceso a la información que debe proveer el Estado es un derecho humano? O sea, el acceso a la información dirigida, en nuestra legislación interna está establecido a todo organismo público, Estado, personas públicas no estatales, y es considerado un derecho humano. ¿Por qué les parece? Bueno, en principio a lo mejor porque la información en sí misma es un derecho fundamental, ¿no? El derecho a la información, tal vez vinculado con la libertad de expresión también podría vincularse. Este, y si Efectivamente. son emitidos por organismos públicos,
este, con las excepciones de la ley, ¿no? Hay unas Ahí excepciones, está. ahí está, con el tema de la seguridad para el Estado, lo que no sea una, que no tenga que ver que no afecte la competencia del organismo que uno está pidiendo la información, como por ejemplo me parece que si uno pide acceso a la información pública de Antel, capaz que, capaz que no, pero pueden justificar de negarlo diciendo nosotros competimos o no, no sé, Claro, más eso lo que vamos a ver en las excepciones. Antel ahí tiene una está. característica bastante particular. Digo, no sé si hay alguien que sea funcionario de Antel acá en el grupo, pero digo, tiene una característica bastante importante, que es que ellos son un ente industrial y comercial del Estado. Entonces, en sus políticas comerciales, tratan de no brindar suficiente información porque, por ejemplo, hace unos años el poder saber la ecuación el gasto que generaba el SMS, de 1000 años de esto, para ellos era prácticamente ofrecerse en bandeja de plata frente a la competencia. ¿Bien? Entonces, bueno, hay Claro. una serie de parámetros de excepciones que es justamente el que pueda generar, afectarlos en su competencia como empresa. Pero en general Antel es mucho más restrictivo que lo que la norma habilita, ¿no? De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante. También tienen que tener presente que hay normativa que es específica de los organismos. Por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia tiene determinado tipo de información con una especie de clasificación de reserva bastante particular, que está bueno que ustedes lo tengan presente. Y bueno, en líneas generales, como para ir retomando y no avanzando mucho, pero te agradezco muchísimo, Fabiana, que hayas podido participar tanto en chat como mediante la oralidad, que justamente, claro, es un derecho humano y tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Con el derecho a poder emitir opinión y expresarse. El derecho a emitir esa opinión también está vinculado a poder acceder a información en poder del Estado. Y había un estudiante que había planteado, que me parece, la verdad que bastante importante, aparte del tema de lo que es la transparencia, también, Fabiana, el tema de que la plata es de todos y sale de nuestros impuestos. Y justamente, en el caso que viene a ser como el precedente a nivel internacional de solicitud de acceso a información que tiene un organismo proveniente del Estado, era importante saber qué medidas iban a tener de impacto medioambiental, porque en definitiva el impacto en el medio ambiente lo pagamos todos. Llega una inversión, pero es bueno saber en qué ayuda al Estado y en consecuencia a los ciudadanos y en qué los perjudica. Es una forma de control democrático de la gestión del Estado, ¿no? Y Katia plantea que, agregando lo de los compañeros, creo que también promueve la igualdad, derecho humano fundamental, ya que todos tienen acceso sin discriminación. Ustedes, no sé si tuvieron derechos humanos, pero ustedes van a ver que los derechos humanos vienen en determinados oleajes, de primera, segunda y tercera generación. Fíjate que en la Sí, primera generación había derechos que eran fundamentales, que sin ellos era imposible poder mantener la condición de ser humano. Pero justamente el derecho a acceso a la información pública es un derecho de reconocimiento reciente, es un derecho de tercera generación en el cual tiene un énfasis relacionado también a los derechos que tiene en conjunto la comunidad. Es importante que lo tengan presente. Y lo bueno es que si bien es un derecho de consagración reciente, está basado en otros derechos como es el derecho a poder opinar y expresarse. Bien, entonces es muy bueno que ustedes tengan presente esta normativa, porque si bien uno piensa que estos son como palabra muerta, es muy factible que ustedes con los años tengan más posibilidades de hacer solicitudes de acceso a la información pública que profesionales de hace 10 o 15 años atrás, que estén ejerciendo hoy en día. Pero para ustedes va a ser mucho más común, porque es también un desarrollo de la forma de manejarse que tienen las personas hoy en día. Dentro de la normativa que nosotros manejamos, tenemos la ley 18.381, que bueno, que es la ley que consagra el derecho a acceso a la información pública,
y ella ha tenido sucesivas modificaciones. Siempre en las leyes de rendición de cuentas y de presupuesto hay modificaciones al respecto. Nosotros después le vamos a pasar el enlace del INPO, porque así ustedes pueden ver la última versión de la norma con sus modificaciones. Y tiene un decreto reglamentario que es el 232/010, que prácticamente establece obligaciones de parte del Estado en materia de transparencia activa y pasiva, en materia de, en la página web, tener información referente a datos de ingresos, de remuneraciones del personal, el presupuesto del organismo, información relativa a la normativa, a la cantidad de sesiones que tiene el directorio de ese organismo o la estructura orgánica que tiene, quiénes son los números de teléfono y correos electrónicos del personal referente de ese organismo público, así como otros detalles que no está de más que ustedes puedan fijarse. Y después también forma parte, cuando vemos el derecho de acceso a la información pública, lo que tiene que ver con la ley 17.060 y el decreto 30/003. ¿Ustedes tienen idea de qué se trata esa normativa? No, yo no por lo pronto. No, está bueno que lo tengan presente, bueno, y los que son funcionarios públicos les va a ayudar muchísimo, que es la ley Cristal, la ley de transparencia en la gestión de los funcionarios públicos, lo que tiene que ver con actuar conforme a la ética del funcionario público y que no sean actitudes que no sean actitudes para evitar la corrupción. Es una ley que tiene bastantes años y es anterior a la ley de acceso a la información pública, pero tiene mucho que ver, porque habla justamente de lo que es el actuar transparente del Estado a través de sus funcionarios. Entonces, yo voy a ir anotando. Victoria Ramos plantea lo que tiene que ver que hace la transparencia. Katia Morales habla justamente de este acceso a la información, en que promueve igualdad, derecho, y que es un derecho humano fundamental. Y Romina Martínez plantea que más allá de lo económico, todos vemos afectada nuestra calidad de vida si se afecta al medio ambiente. Y en general las decisiones que toma el Estado nos afectan, por eso me parece que es importante que podamos tener acceso a la información. Sí, claro, evidentemente, digo, aparte de poder acceder a la información pública por casos de actividades que afectan el medio ambiente, se puede utilizar con otros fines, ¿no? En ese caso de la Corte Interamericana de Klaus Reyes es muy interesante porque es una persona que no representa, o sea, en representación de una asociación, pero digamos, es una persona que no es un cargo político que solicita información y le es negada. Y esa información obviamente era para divulgación. Esa sentencia de la Corte Interamericana de la OEA lo que plantea es una responsabilidad del Estado por no brindar la información, establece un resarcimiento económico y la obligación que en 6 meses sea publicada la información que solicitó esta persona, para que sea de divulgación hacia todos. Así como también divulgar el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana. Eso es importante porque es también una forma de control, ¿no? Y esto determinó que después Chile y a nivel mundial se comenzara a tener una regulación en la materia y se reconociera texto expreso el derecho de acceso a la información pública. Dentro de los sujetos, esto es un repaso, quien quiera intervenir o dar algún aporte es bienvenido. Quienes pueden solicitar la información pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, y los sujetos obligados son todos los organismos públicos, sean de carácter estatal o no. Esto que yo les menciono, ¿ustedes tienen una idea de por qué se habla de organismos públicos de carácter estatal o no? ¿Cómo? Perdón la pregunta. Claro, les digo porque como ustedes, estos son los primeros años de facultad y hay algunos temas que son de administrativo, Sí. es saber si ustedes saben lo que es que haya un organismo público no estatal. Y en referencia a lo que dice Débora, sí, nosotros vamos a seguir dando clases, el martes se va a dar, y no sé si al final del curso, del horario, no estoy segura, comenzar a dar el tema de teletrabajo, pero seguro el martes se va a dar completo teletrabajo, se va a dar Rodríguez.
¿Tienen una idea de los organismos públicos no estatales? ¿Quién podría ser? Por ejemplo, podría ser la Caja de Profesionales Universitarios. Entonces, cuando se hace referencia a organismos públicos, los entes autónomos, Magalí, en realidad forman parte del Estado. No son administración central, es una descentralización por servicios, pero forma parte del Estado. Pero hay organismos que no son pertenecientes al Estado, pero cumplen una función pública. Claro, ahí tenés INEFOP, tenés el INAP, el INAC, tienen Fondo de Solidaridad, tienen la Caja de Profesionales. Son organismos que no forman parte del Estado. El IRCA, el BHU y el IRCA, no me acuerdo, pero me parece que el IRCA creo que es estatal, no lo recuerdo en estos momentos, porque ha tenido muchos cambios el Instituto de Cannabis. BHU forma parte del Estado. Ustedes tienen que ver que son organismos del Estado, aquellos que tienen una estructura definida en la Constitución, por ejemplo. Esos son organismos del Estado, o fueron creados por ley. Pero las personas públicas no estatales son aquellos que no forman parte del Estado, pero cumplen fines públicos. Por ejemplo, ustedes tienen la caja bancaria, la caja notarial, que es persona pública no estatal, por ejemplo. Tienen determinadas instituciones que cumplen finalidades que son de índole público, pero no pertenecen al Estado, no pertenecen a la presidencia, no derivan de un ministerio, no es la ODELAR, no son entes autónomos ni servicios descentralizados, pero está bueno que ustedes lo tengan presente. Eso ustedes lo van a ver con mucho detalle. Claro, acá Beatriz también trata del IMPO, lo van a ver en administrativo, pero está bueno que lo tengan presente cuando se maneja esto, porque si no es como una letra un poco muerta, ¿no? Después, por otra parte, porque está definido dentro de los sujetos activos, entonces si ustedes tienen un cliente que quiere solicitar información referida a, por ejemplo, al IMPO, es importante que ustedes sepan que la ley 18.381 también es de aplicación, no es solamente al Estado. Dentro de los principios de acceso a la información pública tenemos, ahí va el LATU, con APROLE, yo estoy en duda, LATU seguro. Eso lo podemos ver en la normativa. LATU seguro que sí. Dentro de los principios tenemos los principios de transparencia en el acceso a la información, de gratuidad en la medida en que cuando, va a ver más adelante, cuando se solicita la información, la misma tiene que ser entregada en forma gratuita. Esto tiene el comentario de que en realidad en los casos en los que la información es solicitada en soporte papel, es posible que les cobren el costo de la misma, pero hoy en día con el uso de pendrive, prácticamente, incluso que reciban en su casilla de correo electrónico, prácticamente no sería necesario que sea la entrega de la información con un costo por parte del Estado ni trasladárselo al que lo solicita. Digo, tenemos el correo electrónico y van a ver en diferentes oficinas que se les pregunta en qué forma quieren que les llegue, y la verdad que el correo electrónico les facilita muchísimo por la inmediatez en la información. Después el principio de integridad de la información, el principio de conservación, esto se ha avanzado mucho en la medida en que los archivos que tiene el Estado de hace muchos años son conservados en el Archivo Nacional y tienen todo un mecanismo de conservación. Martina Rocha está preguntando qué tema es este. Estamos hablando es un repaso de acceso a la información pública. Pero cuando planteé el tema de los sujetos obligados a entregar la información, la ley 18.381 establece justamente quiénes son los sujetos obligados. Y ahí lo que plantea es que son organismos estatales,
y personas públicas no estatales. Entonces es muy bueno que ustedes tengan presente que son las personas públicas no estatales. Es un tema administrativo, pero bueno, lo vemos acá brevemente. También hay un estudiante que plantea, hablando de que cualquier persona física como jurídica, hoy salió una noticia de que un portal, creo que La Diaria, no recuerdo, creo que La Diaria, solicitó información pública sobre el tema de las vacaciones de los legisladores. El punto es, y acá Beatriz está confirmando que con el PROLE es cooperativa. Me parecía que no tenía nada que ver con persona pública no estatal, me rechinaba. Y justamente sí, lo puede solicitar cualquier persona. De hecho, es muy común que los periodistas lo soliciten, pero cualquier particular puede solicitar información. De hecho, hace unos años solicitaron información acerca del rendimiento académico de ANEP, y a partir de ese tipo de solicitud de información se dieron cuenta de que tenían que hacer mejoras a nivel educativo. Entonces es muy interesante porque al solicitar la información, a veces el Estado no hace un contralor de cómo se van dando determinadas situaciones en el Estado, y de alguna manera permite un proceso de revisión democrática. Es muy interesante. Y además, profesora, o sea, la persona al pedir la información pública no tiene que demostrar que tiene un interés directo, ¿no? Exactamente. La información. La regla es así, porque Milagros Nubles está planteando que la transparencia no refiere siempre a que no esté sujeta a excepciones, porque están los artículos 8 y 9 y 10. Justamente, la regla en el derecho de acceso a la información pública es que toda información, en principio la información en poder de organismos estatales y no estatales, organismos públicos estatales y no estatales, es de acceso sin tener que justificar los motivos por los cuales se solicita la misma. La excepción a esa regla son determinados casos, que los vamos a ver justamente en esos artículos, en los cuales se plantea por qué no se puede brindar la información, sea porque afecta a la seguridad nacional, porque se está en proceso de negociaciones, así como otros tantos postulados que lo vamos a ver en la norma. Sí, nosotros, por ejemplo, en INAU, que tenemos el Archivo Nacional de Vida, son datos que solamente se pueden dar al interesado mismo, ¿no? A la misma persona su Archivo Nacional de Vida, no es que se lo podamos brindar a cualquier persona. Claro, porque también ahí tenemos que tener presente, aparte del derecho a acceso a una información pública, otro derecho que lo vimos en las últimas semanas, es que lo vieron con Beatriz Rodríguez, que es el derecho a la protección de los datos personales. Y de hecho, cuando veamos la clasificación de la información, vamos a ver cierta información que es de carácter clasificado, porque es información relativa a datos personales, y ellos no se pueden divulgar. ¿Me explico? Después tenemos, dentro de los principios, el de conservación de la información, que justamente lo que les planteaba, de que la información en poder del Estado se tiene que conservar. De hecho, hay determinada información de hace 200, 300 años atrás que forma parte de la historia, que es muy valiosa conservarla y mantenerla. Cuando los archivos están digitalizados es mucho más fácil mantenerlo, o por lo menos, bueno, no hay posibilidad de poder perderse con las garantías que se ofrecen hoy en día. Pero a veces hay determinada información que hay que microfilmar, hay que respaldar digitalmente, porque por el paso de los años se va deteriorando el papel. Entonces, eso también forma parte de poder conservar la información pública. Del otro de los principios también tenemos el de máxima publicidad, que es justamente referido a poder en las páginas web de los organismos brindar información relativa a la gestión de esa oficina, a la estructura orgánica, la cantidad de funcionarios, el tipo de vínculos que tienen, sea... Eso yo te quería consultar una cosa sobre eso en esta clase. ¿Cuántos organismos realmente cumplen con ese deber, ¿no? Pues es una obligación en su página web comunicar la estructura de las remuneraciones, dice la ley, ¿no? Es todo un tema, porque en realidad todos los organismos, por lo menos los del Estado, todos suben información. A veces hay variaciones
Y bueno, y acá me va a retar Beatriz, porque bueno, que sí que controla, ¿no? Y muchas veces hay actividades de promoción de la transparencia para justamente ver que tan bien estamos. Pero hay oficinas del Estado, a mí me pasa en la oficina que estoy, que muchas veces subir la información de los sueldos de cada vínculo hace que genere un poquito de rispideces referente, por ejemplo, a vínculos de contratos, porque son diferentes remuneraciones. Genera un poco de rivalidad entre el personal que desempeña tareas en esa oficina. Se hace bastante difícil poder de repente brindar información. Pero si ustedes, por ejemplo, ingresan a la página de la Orsea, y pueden ir chequeando páginas como para ir testeando. La información de remuneraciones está. Hay otras páginas que es más difícil Pero llegar a del sitio de la encontrar. URSEA. En el sitio de la Ursea. Por eso, ¿pero la ley es para la URSEA nada más o para todos los Mm, organismos públicos? Es para todos los organismos públicos. Lo que pasa es que la información que se brinda en la página web está en el decreto 232/010. Y ahí te establece toda una serie de estipulaciones, pero en general, en líneas generales, gran parte de la información se contempla. Puede pasar, porque se ha planteado en cursos que ha dado la GESIC, de que sería conveniente inclusive dar información del sueldo que tiene cada funcionario público. Que ustedes puedan ver el sueldo que tiene Beatriz Rodríguez, que tiene... Sí, ahí dice, la ley dice que tengo yo, estructura. con nombre. La ley dice, no, Eh, si yo mal no leí, dice estructura de las remuneraciones, por lo menos decir, bueno, del 100% de los gastos y de las inversiones que tenemos, 60 se va para el sueldo. Supongo yo que a eso se refiere, no de la persona, me parece, no sé. no, Claro, eso, claro, es una cuestión que justamente son los claros y grises. Hay oficinas que prácticamente te dan muchísima información de la remuneración, o por ejemplo los tipos de vínculos, cuántos funcionarios hay, cuántos contratados, cuántos pases en comisión, y hay otros que de repente quizás esa información no la da. Y hay oficinas que dan listado completo de qué personas trabajan en esa oficina. Y es conforme al decreto 232. Si no lo Eh, tienen, son pasibles de solicitud de acceso a la información pública. voy como es a poner ahí un granito de arena. Sí, Eh, primero, quien da la información es la Unidad de Acceso a la Información Pública, no la GESIC. perdón. La, la Unidad de Acceso es un órgano concentrado de la GESIC, que en realidad tiene su autonomía técnica y entonces todo lo que ella haga, a GESIC no tiene nada que ver con lo que haga. En cuanto a las remuneraciones, en cuanto a la cantidad primero a la cantidad de organismos que tienen su pestaña de transparencia, ya sean con mucha o poca información, en realidad se ha tratado que en estos últimos años sea toda la administración pública por lo menos. El problema mayor creo que son los gobiernos departamentales porque todavía no han llegado a ellos y están creo que trabajando en eso para que el gobierno departamental haga exactamente lo mismo que hacen los organismos del Estado. En cuanto a las remuneraciones y a lo que solicita el artículo 5, cuando recién salió la ley, hubo todo un debate porque se había dicho que se debía, como son funcionarios públicos, se debía poner el nombre, el escalafón, el grado y la remuneración que tenían. Y bueno, por supuesto que ahí empezaron a salir muchas cosas a la vista que no se quería decir, pero no por la administración pública, sino por los propios funcionarios del Estado. Claro, genera sobre todo los hombres. O sea que los que están acá en el grupo, abran los ojos, porque, ¿qué pasaba? Si ponían la remuneración y ellos pagaban pensión alimenticia diciendo que trabajaban y recibían un sueldo X, y no era el que realmente recibían, y decían que era menor,
iban a pedirle más pensión. Bueno, está. Después, otros que ya tenían las retenciones, entonces no querían que todo el mundo se enterara que tenían retenciones por cooperativas, porque alquilaban a través de alguna garantía, por las cuentas que tenían en las diferentes cooperativas o estas administradoras de crédito financieras. Sí. Entonces se llegó a un acuerdo, se llegó a un consenso entre todos que lo que se publica es el grado, el escalafón y la remuneración. O sea que ustedes, cuando entren a las páginas, es muy difícil ver Juancito Pérez, escalafón A, grado 15, recibe 200.000 pesos de sueldo. Van a ver escalafón A, grado 15, 200.000 pesos en el organismo. Y se supone que cada organismo en su página web debe tener una pestaña. Esta pestaña va a estar ahora siempre porque el Estado, todo lo que es la administración pública, tiene lo que se llama el portal GUI. El portal GUI lo que ha hecho ha sido unificar todas las páginas web de los organismos del Estado. Entonces, por lo menos de la administración pública, de la administración central, digo. Entonces, en todas las páginas van a estar igual, y ustedes van a poder cliquear ahí adentro. La cantidad de organismos creo que andan alrededor de los 80 o casi 100, que se puede decir que tienen el artículo 5, unos muy bien, otros más o menos, y otros que están recién empezando. La Unidad de Acceso a la Información Pública, para lograr que se hiciera esto, hace años, antes, porque lo dejaron de dar antes de la pandemia todavía, tenía un premio que se llamaba el Premio a la Transparencia. Entonces ahí tenía diferentes categorías y los organismos se presentaban, y bueno, entonces ahí se veía, les hacían como una auditoría de todo lo que tenían, y entonces llegaban a determinado puntaje. Con ese puntaje salían primero, segundo, tercero, y le daban una plaquita como diciendo premio a la mejor transparencia, premios al mejor no sé qué, bueno. Tenían diferentes categorías. Ahora lo que tienen es un sistema de el INTAI, que es el Índice de Transparencia de Acceso a la Información Pública, donde los organismos lo que hacen es como un tipo de encuesta, vamos a decir, y contestan lo que les preguntan ahí, si tienen, yo qué sé, la pestaña de remuneraciones, si tienen la pestaña de, si están al día con la parte de remuneraciones, si están al día con la parte de presupuesto, bueno, cada uno de los ítems del artículo 5. Entonces, ahí lo que hacen es ponerlos en un listado de acuerdo al nivel que está bien, y así para abajo, ¿no? Todos los que van quedando con menos puntajes porque tienen menos cosas, ¿no? Puestas en la página, y entonces para el año que viene van a tener que, si quieren subir de categoría, de categoría no, si quieren subir de escalón, vamos a decir, si están en el décimo y quieren estar primero, van a tener que terminar de hacer de poner toda la información que el artículo 5 determina. Los funcionarios públicos se supone que tienen que tener en el organigrama, deberían estar hasta el cargo de jefe, con su currículum, con su remuneración, bueno, con todo y con la foto. Algunos lo tienen hasta el cargo de directores, nada más. Entonces, y eso se considera que, bueno, que está bien, por lo menos ya tienen la carita de quién está de director de jurídica de tal organismo, por ejemplo. Pero es lo que pasa que también es difícil muchas veces controlarlos. Entonces, para eso se hacen todas estas cosas. Creo que ahora van a empezar de nuevo con el premio a la transparencia, me parece, o algo así. No he oído otras cosas más, pero lo último que hay es índice de transparencia. Y ¿Cómo? yo recuerdo que hace unos años lo hacían y ayudaba bastante. Sí. Casi siempre uno de los que está top es el Banco Central, o sea que si quieren ver un top, vayan a ver al Banco Central, que bueno. ahí en transparencia parece que está súper bien. Bueno, tomo nota, así le paso el dato
a la responsable de transparencia de la página web, así gana el premio este año. Aunque no les va nada mal a la OPP. Creo que anda ahí más o menos Sí, bien. no tengo idea. Yo porque vi quién Mm, estaba en el listado como cabeza y bueno, por eso sí. ese. No, Pero la sí, oficina de planeamiento y presupuesto tiene muchos temas de transparencia presupuestaria, entonces tienen todo lo que tiene que ver con inversiones del Estado, que ellos coordinan con otros organismos, tienen una página para eso con emuladores claro, de cómo se puede, cómo es, hacer las inversiones, y tienen un portal de transparencia presupuestaria. La verdad que claro. está bastante bueno, sacas bastante información y puedes hacer cálculos de cómo mejorar el presupuesto nacional. Digo, bueno, Marisa, por ejemplo, pregunta quién audita el cumplimiento, y el cumplimiento lo audita la unidad de acceso a la información pública. Por eso es que hacen todos estos controles para ver si, que es una manera de auditar a los organismos. ahí está. Bueno, siguiendo, otro de los principios que tenemos es la responsabilidad de sujetos obligados, el principio de eficiencia, la ausencia de ritualismo, que esto lo vemos, que ustedes ven que pueden entrar en el portal.gov.uy y hacer pedidos de acceso a la información pública, y están aglomerados para varias instituciones del Estado, y que la información se puede entregar por correo electrónico. Principio de oportunidad, en la medida en que si el Estado ya puede ir teniendo preparado determinada información en la página web, de alguna manera se evita los pedidos de acceso a la información pública, que lo vamos a ver más adelante. El principio de divisibilidad, que es que en aquellos casos que haya información que justamente esté exceptuada de ser entregada, se trate de ver dentro de la globalidad de esos datos si no se puede entregar una versión pública, y excluir aquella que es reservada, es secreta o tiene datos personales, para entregar justamente un dato de información y no negarla de plano, ¿no? Y otro de los principios involucrados es el principio de libertad de la información. Por otra parte, si dejo el chat en un lugar que pueda verlo, así les puedo contestar. Después, me fui. Ah, me gustó eso. Después, del concepto, bueno, está bueno que tengan presente el concepto de información que está en el artículo 17 del decreto 232/010, que es todo archivo, registro de datos contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los sujetos obligados. Y dentro de la clasificación de la información, que ustedes ya la fueron viendo, tenemos la información que por regla es pública, y las excepciones son definidas en la ley 18.381, que se clasifican en reservada, confidencial y secreta. La información pública está definida en el artículo 5 de la ley 18.381, y es aquella que es producida, obtenida en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén contenidos. Recuerden quién es el sujeto pasivo del acceso a la información pública, ¿verdad? Todo ente público, estatal o no estatal. Salud. Luego tenemos como información reservada la que tiene que ver con la definida en el artículo 9 de la ley. ¿Verdad, profesora? Sí, cuénteme. Perdona, siempre públicos, ¿verdad? O sea, Claro, estatales, pero siempre públicos. Estatal y no bueno, estatal, pero públicos. claro, son organismos públicos, estatales y no estatales. Ahí está. Y ahí, bueno, ahí sería todo administrativo puro, porque refiere al tema de organismos.
que cumplen fines que son para el bien de la sociedad. Entonces imagínense las cajas bancarias, notariales, cajas profesionales, no sé qué otra más se me puede pasar por fuera. No son organismos dependientes del Estado, pero no son ni ministerios, ni es presidencia, ni es ente autónomo, ni servicio descentralizado, pero la seguridad social es un bien público, porque todos tenemos derecho a la seguridad social, todos tenemos derechos a jubilarnos, ¿me explico? Entonces, justamente, tengan presente eso, que son organismos públicos, o sea, que persiguen una finalidad pública, una finalidad a favor de la sociedad, que pueden ser estatales y no estatales. Y ellos son todos los sujetos obligados que tenemos al solicitar acceso a la información pública. En el artículo 9, ustedes ven, en el artículo 5 se define lo que es la información pública, que es la regla. La información pública es la información en poder de los sujetos obligados. Y esa información, por regla, debe ser entregada sin justificar los motivos por los cuales se solicita, y lo puede solicitar cualquier persona física o jurídica. Las excepciones, una de ellas es la definida en el artículo 9 de la ley 18.381, que acá hubieron estudiantes que ya comenzaron a desarrollar algunos de esos conceptos. Están las que tienen que ver que comprometen la salud pública o defensa nacional. Ustedes imagínense, por ejemplo, en el momento de la pandemia, que había determinada información que por la pandemia no se entregaba, por ejemplo. La que menoscaba la conducción de negociaciones y relaciones internacionales, por ejemplo, acuerdos de tratados de libre comercio, un ejemplo, ¿no? Los que dañan la estabilidad económica, financiera o monetaria del país. Por ejemplo, Uruguay tuviera que negociar con el Fondo Monetario Internacional, posiblemente durante el tiempo en el cual se hacen las gestiones, no sería posible la entrega de la información. La que suponga una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción. Entonces siempre digo que es muy Ahí afín puede con ser la el ejemplo de Antel. Exacto, es la que más utilizan. Después, la que tiene que ver con desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados en poder de los sujetos obligados. La que afecta a la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo, también es reservada. Y la que implique poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona. Bueno, la que tiene que ver con defensa nacional, se podrá imaginar que es un fin superior que está por encima de los ciudadanos, y develar esa información puede afectar la integridad de un Estado, ¿no? La información reservada se mantiene con tal carácter por plazo de 15 años. Y el jerarca del organismo tiene que establecer por resolución que es información de carácter reservado. Entonces indica la fecha de la clasificación, tiene que fundamentar, o sea, tiene que fundamentar por cuál de las excepciones previstas en el artículo 9 de la 18.381 cabría, y tiene que ser obviamente firmada, ¿no? Eso ustedes lo ven en el artículo 20 del decreto 232/010. Y si bien se establecen excepciones al acceso a la información pública, se establece a texto expreso que la que tiene que ver con información relacionada a violaciones de derechos humanos, la información contenida sobre la misma y la que tiene que ver con la investigación, prevención o el evitar violaciones en materia de derechos humanos, no puede ser clasificada como reservada. Ahí va, ya te contestaron, Milagros. Sí, hay posibilidad de extensión del periodo de reserva de 15 años en ciertos casos. Eso está definido en la norma también. Si alguno de los estudiantes tiene la 18.381 y quiere pasar la norma o transcribirla o leerla, estaría genial. Si no, seguimos porque, claro, estamos a 18:50. ¿Cuál artículo, profe?
Claro, el que define la reserva. Lo tienen, en realidad, la información de reserva está en el decreto 232/010, en el artículo 20. Acá hay un estudiante que ya está dando soporte. Milagro. Solo se empleará el periodo de reserva sobre cierta documentación cuando permanezcan y se justifiquen las causas que dieron origen, ay, se me fue, a la información reservada. Y tiene que tener la leyenda indicativa, que ya había mencionado. Después, la otra información que está definida en el artículo 10 de la ley 18.381 es información que no puede ser de acceso público, que es referida a información confidencial y son los datos personales. Entonces ahí ustedes tienen que compatibilizar la ley 18.381 con la ley 18.331. Perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes ven bien la diapositiva o soy yo que la estoy viendo? No, está re chiquita. Sí, Yo Ahí también va, me quedo. ponela en pantalla entera, Dale. porque si no lo que tenés escrito no se ve. No se ve nada, Abajo, ¿no? Sí, abajo, ahí sí, abajo sí, que sí. tenés. Dale. Profe, ¿va a subir esta diapositiva Eva? Profe, Sí, profe, Sí, sí, profe, ¿viste el 44% ahí a la izquierda? ahí Ese va. botoncito. El A la cuadradito izquierda que del aparece en la 44. pantalla. casi. Dale. Ah, ahí Gracias. va. Bueno, Creo que con F5 ¿no es? pero Que, ahí, bueno, está. o algo Bueno, así. pero está bueno lo del indicador, me gustó. ¿Te das cuenta, Beatriz, que a todas nos llega la edad? Bueno, Profe, a la izquierda del parecía que no, pero numerito ese. llegué. A la izquierda. Sí, 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 sí. No, no, pero lo vi acá. No, Lo voy a bueno, dejar así. Llegamos a lo El mismo. clic siempre funciona, bro. Sí, lo que pasa que, claro, acá, lo que pasa es que tenés una barra arriba de cosas y por eso Sí, queda más cortada ahí donde dice presentación con diapositivas, bien. ¿viste que dice ahí? pero bueno, Ah, está. sí, ya lo saco, ya lo saco. Ahora sí. Lo más bonito. No, no, a todos nos llega. Pensar que yo Bueno, antes andaba volando con la... Bueno, Bueno, dime, por lo Beatriz. menos está más grande, sí. Sí. Bueno, la información confidencial es la relativa a datos personales, a la que tenga que ver con hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona física o jurídica que pudiera ser útil para un competidor, esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad y la que refiere al patrimonio de la persona. Ah, mira qué bueno. Bueno, y el artículo 29 del decreto 232/010 establece que la información no va a ser considerada información confidencial la que se encuentre en registros públicos, la que esté en fuentes de acceso público, las que se darán a conocer a quien la solicita, fuente, lugar y forma de acceso a la información que se pretende. Creo que en las clases anteriores se había hablado de esto, que por ejemplo es el caso de la información registral. Sí, lo que preguntaba Adrián el otro día. Sí, por eso, no vamos a seguir por ese lado porque ya se desarrolló. Después, en la información confidencial, al igual que cuando se clasifica la información reservada, tiene que ver una resolución fundada de la autoridad administrativa competente, el jerarca máximo de esa institución, de ese organismo. Y tiene que tener, al igual que en la reserva, una leyenda indicativa de su carácter, la fecha de su clasificación, el fundamento legal y la firma de la autoridad. O sea que si a ustedes les piden, les establecen en un pedido de acceso a la información pública que la misma está clasificada, deberían de darles el número de resolución, quién fue el jerarca que lo firmó, el fundamento legal,
sería simplemente decir Perdón. que está negada como información pública. A ver. Y acá les manejamos, están en el artículo 10. Sí. Ahí Profe, una pregunta. Dime. Tenés a Miguel Sí. con la mano levantada. Ay, sí, perdona. Bueno, a No ver, pasa nada. Profe, si tocas F5, ¿no te agranda la a ver, diapositiva? pruebo. Un segundo. No. A ver, probé. No, Y si vas allá arriba Yo donde dice tengo- presentación con diapositiva, ¿no te deja? ahí. ¿Dónde? Escúchame, Presentación ahí mismo, arriba Abajo de dice- donde escucho. dice Microsoft, ¿viste el en la barra 80%? grande, Quería arriba, agrandarla. Un poquitito. Acá. dice presentación de diapositiva, después de animaciones, al lado. Bien. No, ahí. En esta, ¿no? No, profe, al lado donde dice desde la diapositiva actual, Ahí porque va. si no va al principio. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí ven todo. Ahora Luego, sí quedó después- mejor. Impecable, profe. Genial. Me alegro. Y acá, Marisa Cerdeño, claro, me transcribe todo el artículo 10. Muchísimas gracias. Y también tienen acá bien desarrollado la que tiene que es también información confidencial, la que requiera previo consentimiento informado, atendiendo al principio de finalidad de la protección de datos. Esto también ya lo había manejado, la que tiene que ver con datos incluidos en cláusula de confidencialidad, y que esta limitación no se puede oponer en casos de información referida a violación de derechos humanos o en casos de investigación, en búsqueda o indagación. Y la otra excepción al acceso a la información pública es la información secreta. Bueno, acá si bien son dos líneas, información secreta es toda la definida por leyes. Por ejemplo, el secreto bancario es una ley, tienen después el secreto estadístico, y tienen toda una serie de normas que voy a ver si se las subo a la plataforma, pero siempre pueden encontrar alguna otra en la cual se defina. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en la Secretaría de Inteligencia de Estado que se creó por la LUC, se establece justamente que la información que ellos proveen es información secreta. Entonces, el listado de información secreta va creciendo con el correr de los años. Y en esos casos, cuando una norma define que esa información es secreta, justamente no es posible la entrega de la información por el mismo hecho de la información secreta. Y en estos casos no se tiene que dictar ningún tipo de resolución por el jerarca máximo, ni nada por el estilo, porque lo que da fundamento legal es la propia norma que establece que la misma es información secreta. Acá tienen varios artículos, varias normas que tienen que ver con secretos, por ejemplo, en materia de patentes de invención, en materia estadística, las de los corredores al guardado secreto de las negociaciones. Digo, acá les hago toda una transcripción, pero no es taxativa, pueden haber alguna otra más, ¿no? La que tiene que ver con propiedad intelectual. Acá tienen bastante como para tener una idea. Bueno, acá tienen, por ejemplo, la 15.709, que establece el secreto que deben guardar funcionarios de Antel sobre ciertos asuntos, teniendo en cuenta su naturaleza o instrucciones especiales. Secreto de la correspondencia, el email postal. Tienen bastante. Y está clasificada por diferentes tipos, pero hay cantidad de disposiciones. Por ejemplo, tienen acá una que tiene que ver
con el carácter secreto de la información personal que se transmita dentro del marco del Convenio de Seguridad Social con Grecia. La que tiene que ver con la información del Registro Nacional de Órganos y Tejidos, el secreto de las adopciones internacionales. Bueno, dentro de lo que es transparencia se puede clasificar en transparencia activa y pasiva. La activa es la que difunde el Estado, la administración, bueno, o ese organismo público, estatal o no estatal, en forma O gratuita. sea, esa es la de los sitios web. Principalmente es la de los sitios web. Ahí está. Porque, bueno, en definitiva en la página web uno puede difundir la información y el usuario puede acceder en tiempo real, ¿no? Pero justamente una de esas manifestaciones es la publicación en la página web del organismo. También puede subir información en redes sociales, puede subir en Twitter, puede subir en LinkedIn. Digamos que la tecnología avanza y no podemos tener una visión muy estricta de la difusión, ¿no? De hecho, también forma también de la transparencia activa las charlas o discursos que pueda dar un organismo, por ejemplo, planteando resultados de su gestión. Eso también es una manifestación de la transparencia activa, porque es algo que lo difunde la administración sin que se lo tengan que pedir. ¿Me explico? Y es una forma de control y transparencia de la gestión. Acá, por ejemplo, que planteamos fue la de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, la GESIC. Y la transparencia pasiva tiene que ver con las solicitudes de acceso a la información pública. Acá, como planteaba Fabiana González, no es necesario invocar razones, lo puede solicitar cualquiera, cualquier persona física o jurídica. Y bueno, acá plantea que se realiza por escrito ante el organismo que dispone de dicha información, pero también se puede solicitar por las vías de contacto que tenga el organismo por internet. Y también en el portal.uy que nuclea a determinados organismos en los pedidos de acceso a la información. Luego se va distribuyendo a cada uno de los organismos que están involucrados en esa cooperación. Dentro de las responsabilidades que tienen los obligados, es a designar a funcionarios responsables de la recepción de solicitudes y entrega de la información requerida, eso es importantísimo. Las mismas se hacen por resolución de jerarca máximo del organismo y tienen que publicarse en la página web y en lugares visibles de las oficinas administrativas para que de esa manera el resto de los funcionarios sepan a quién acudir en caso que reciban en mesa de entrada una solicitud de acceso a la información pública, o lo reciban en una página, en un correo electrónico, por ejemplo, del organismo. Los funcionarios, en el caso de que no provean de la información o generen obstrucciones en el acceso a la misma, configuran falta grave, ¿no? Y por otra parte, la responsabilidad que tiene el funcionario es de los artículos 24 y 25 de la Constitución, que establecen que de alguna manera su responsabilidad puede implicar una responsabilidad directa al perjudicar al Estado al no entregar la información. Por otra parte, como comentaba Beatriz, la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es organismo desconcentrado de la GESIC, solicita, está establecido por ley, la recepción de informes anuales sobre estado de cumplimiento de los accesos a la información pública, como una forma de contralor. Y por otra parte, que es importante, que no lo comenté en los casos de reserva, que ustedes vieron, no me quiero olvidar porque es importante, y lo tienen también en el libro, es lo que tiene que ver con acceso a la información pública en el manual. Lo tienen, digo, el artículo 41
al artículo 56 del Manual de Derecho Informático, e Informática Jurídica 2. Entonces ahí van a ver que en materia de reserva, lo que se plantea es que tiene que haber una resolución fundada del jerarca, indicando la fecha, que sea firmada por el jerarca, indicando el fundamento legal, pero lo otro que es importante que ustedes sepan es que en los casos de solicitudes de acceso a la información pública, cuando las mismas son recibidas y se constata que esa información debe ser reservada, se puede hacer la clasificación al momento que se contesta la solicitud de acceso. No es la regla, se supone que debería ser en contados casos. Ay, yo no entendí esa parte, perdona. Sí, les comento para que lo sepan. ¿Tiene que fundamentar? Perdón, profesor. Durante años la Unidad de Acceso a la Información Pública, a través de la Ley 18.381, fue estableciendo plazos para que todos los organismos clasificaran previamente la información reservada. ¿Por qué? Porque cuando llegara la solicitud de acceso a la información, no quedara como un actuar totalmente discrecional del Estado en entregar o no la información, ¿verdad? Pero ustedes van a leer en el manual que por normativa reciente eso cambió, y es posible, es para que sea la regla en el organismo, ¿no? Pero puede llegar a ser posible que el organismo, en un pedido de acceso a la información pública, un pedido administrativo, constate que la información a entregar tiene las características de reservada. Entonces, la resolución por la cual se clasifica puede ser en la misma fecha o en fecha posterior a la solicitud de acceso a la información pública. ¿De acuerdo? No debiera ser permanente que lo hagan, ¿no? Puede ser casos en los casos, por ejemplo, mañana hay una negociación de una inversión. Yo me voy a fijar si alguien está aportando algo. Y es algo reciente. Por ejemplo, la negociación de Catoen-Nati en el puerto. Hasta que esa negociación no se diera, no se había dictado una resolución declarando la reserva. Entonces, pudo haber pasado que cuando recibieron, la Administración Nacional de Puertos recibió una solicitud de acceso a la información pública, hayan recién ahí clasificado esa información como reservada. ¿Bien? ¿Alguna duda con ese tema? Bueno, sigamos. Esto igualmente yo les voy a plantear, les voy a hacer un esquema de esto, ¿no? Y después en el foro nos pueden hacer preguntas al respecto y seguimos desarrollando esto. Pero es importante que ustedes lo tengan claro, porque el día que tengan que asesorar y hacer solicitudes de acceso a la información pública, porque ustedes tengan ganas, o porque los contraten, o porque les consulten, siendo estudiantes de facultad, bueno, ustedes puedan tener presente esto, ¿no? En las solicitudes de acceso a la información pública hay dos tipos. Está la administrativa y está la judicial. Primero se inicia en solicitud de acceso a la información pública, que la idea es que se otorgue en vía administrativa, y punto. Entonces, tiene plazos. El plazo es de 20 días a partir del momento que recibe el organismo público la solicitud de acceso a la información pública de determinado ítem, que solicita determinado documento, determinada información, con posibilidad de que sea prorrogado por otros 20 días hábiles más. Esa información, aplicando los principios de gratuidad, tiene que ser entregada en forma gratuita. Pero el interesado, como yo les había planteado al inicio de la clase, debe abonar el costo de la reproducción si la misma es en soporte papel. O si es un archivo, debe de proveer el pendrive. Pero les digo, también tengan presente el principio del formalismo a favor del administrado, el cual permite que la información se la puedan dar por correo electrónico. Entonces ustedes se ahorran dinero cuando hacen la solicitud. Cuéntame, Germán de Rascaeta. Las ¿Escuchamos? las dos
te comentaba, ¿y cómo sabemos o cómo podemos saber si la información que accedemos nosotros o que nos brindan no es alterada o modificada, profe? Pensándolo en el aspecto más negativo, ¿verdad? Bueno, hay un tema. Les puede pasar, que esto lo vamos a ver con el principio de divisibilidad, que haya, por ejemplo, determinada información que no se las den porque es reservada o es confidencial, o tiene elementos de normas que establecen que sea información secreta. En ese caso, les van a explicar que toda la información no se la pueden dar, que les van a dar una versión pública y van a dar los justificativos. Luego, en el caso que usted plantea, Rascaeta, en el cual la información se entrega, no es completa y no debiéramos tener información de eso, yo pienso que al momento de que le llega la información, uno va a poder evaluar si faltan datos o no. Puede volver a hacer un nuevo acceso a la información pública por aquel aspecto que no quedó respondido. ¿Me explicó? Porque a veces en los pedidos de acceso a la información pública o les mandan una serie de archivos y documentos varios, o la respuesta es producida por el organismo explicándole esa información. Claro, profe, porque Puede pasar lo que usted plantea, pero se puede volver a pedir un nuevo acceso a la información pública por ese aspecto de la pregunta que no fue respondido. Claro, profe, a mí me surgió la duda en el caso del plazo que tienen de 20 días. En esos 20 días yo sé qué información me están pidiendo y la puedo alterar, ¿verdad? La puedo modificar para que a los ojos de la población sea una conveniente a mi partido, ¿verdad? Pero era por ahí, profe, estoy mirando el lado negativo, Claro. sé que muchas veces no va a pasar. El tema que tiene que tener presente es una cosa, ¿no? Salud. Ay, perdón. No, tranqui, yo me pasó hace un mes que tenía una cosa espantosa y no podía, uno no puede, y uno quiere participar también. El tema es así, Arrascaeta, puede pasar, pero también tengan presente una cosa, toda información de índole reservada tiene un plazo de mantenimiento de la misma. De acá a 15 años, nos vamos a enterar si hubo información que nos fue entregada en su momento. Es lo que tiene que, salvo en una información que sea de índole confidencial o secreta, es bastante difícil el perder cierto control. Puede pasar que el organismo responda de una manera acotada, pero se pueden pedir nuevos accesos a la información. A veces pasa, y esto es importante que lo tengan presente, que hay que saber bien a qué organismo solicitar la información, porque has pasado situaciones en las cuales el organismo no dispone de esa información en esa institución. A veces solicitan información a Presidencia de la República, que es de competencia del Ministerio del Interior. Y la Ley de Acceso a la Información Pública no obliga al Estado a generar una información que no está en su poder directamente. Y eso es importante que ustedes también lo tengan. Por ejemplo, yo les planteaba que hay, por ejemplo, un Sistema Nacional de Inversión Pública, se lo pueden googlear y encontrarlo. Y en ese Sistema Nacional de Inversión Pública son inversiones del Estado para una mejora del país. Y en eso puede pasar que cierta información la tenga un organismo y otra parte de esa información lo tenga otro. Por ejemplo, un caso bastante claro. Ustedes tienen el sistema de patentes. El sistema de patentes se encargan bastantes instituciones en participar, pero en realidad se debe dirigir a un solo organismo, es el que nuclea toda esa información. Si se le pide, por ejemplo, a una intendencia, a la Intendencia de Artigas, el sistema de patentes, el Sistema Nacional de Patentes, va a dar información que tiene que ver solo con la Intendencia de Artigas. A ver, amigo, ¿cuál pueblo? Alcánceme un vaso de vino. Ahí hay micrófonos abiertos. Sí, a ver. A ver, de las otras preguntas. Está. Viaja. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Puede pasar que si no saben dirigir el pedido al organismo que sí dispone esa información, les respondan que no están en su poder. Lo que normalmente pasa es que les indican a dónde acudir, ¿no? Tampoco es que les niegan la información. Por otra parte,
Se establece plazo de 20 días. Pasados, con posibilidad que el organismo solicite prórroga, que tiene que solicitar esa prórroga de 20 días hábiles antes del vencimiento de los primeros 20 días hábiles. Si vencen los plazos sin respuesta, el interesado puede acceder a la información solicitada y se constituye falta grave que el funcionario no la otorgue. Bien. Ahora bien, lo otro que no me quiero olvidar es justamente los límites al acceso, el que no se tengan los datos, que haya evaluaciones o análisis de datos que no formen parte de la competencia del organismo y se tenga que acudir a otro, que no es obligación del organismo que recibe la solicitud de acceso el de crear información que no dispone o no tiene obligación de contar. O sea, si ustedes le piden información, por ejemplo, a ANEP, del sistema educativo de la UDELAR, ANEP no tiene la obligación de golpear la puerta de la UDELAR para solicitar información referida al sistema educativo universitario. No tiene la obligación de crear un insumo o de hacer las averiguaciones para darle esa información. Les va a responder que esa información no disponen de ella y que deben de acudir a la UDELAR. Por otra parte, otro límite del acceso, teniendo en cuenta la clasificación de los tipos de información, es solo referido a la información de carácter público. Si el organismo, al estudiar la solicitud, visualiza que hay una información que es confidencial o que es reservada, y está dentro del plazo de la reserva, les va a responder que no se va a proveer de esa información porque son excepciones al acceso a la información. Y por otra parte, puede pasar que si dentro de toda la cantidad de información que es solicitada, entienden que puede otorgarse una versión pública, reservando secciones que tengan disposiciones de carácter reservado o confidencial, con la entrega de esa versión pública se está cumpliendo con la solicitud administrativa de acceso a la información pública. ¿Alguna duda con esto? No. Bien. Ya sigo. Bueno, si la información no es otorgada en el plazo administrativo de 20 días y su prórroga de 20 días hábiles si corresponde, la información se tiene que entregar por el funcionario. Pero ¿qué pasa si la información no se entrega? Ahí da paso a la fase judicial. Entonces, justamente, es un recurso que se presenta ante la sede judicial y justamente solicitándolo en base a los artículos definidos en el artículo 22 y siguientes de la 18.381, y el resultado es una sentencia en la cual se ordena la entrega de la información. Que ustedes tienen quiénes son los juzgados competentes. Ahí es importante que ustedes tengan claro si es un organismo del Estado o una persona pública no estatal, porque en el primer caso se encargan los juzgados letrados de primera instancia en el contencioso administrativo, y si son personas públicas no estatales, se encargan los juzgados letrados de primera instancia en lo civil, y en el caso que sean otros departamentos que no sean Montevideo, se encargan los juzgados letrados de primera instancia. Para la solicitud judicial de acceso a la información pública, lo puede solicitar cualquier interesado. Acá, bueno, establece que puede ser la persona, sus representantes, pueden ser tutores o curadores, y en caso de personas fallecidas, por sus sucesores universales en línea directa o colateral hasta segundo grado, por sí o por medio de apoderado. Y también es posible que lo soliciten personas jurídicas.
Lo que puede pasar es que la solicitud de acceso sea desestimada por entender que es improcedente la acción, lo cual eso implica archivo de las actuaciones. O sea, puede pasar que antes de dictar sentencia no se considere que se configura los elementos para la acción judicial de acceso a la información pública. La otra opción es que se acoja a la demanda, y lo que se hace es convocar a las partes a audiencia dentro del plazo de 3 días, muy similar a las acciones de amparo. ¿Ustedes conocen las acciones de amparo? Sí, cuando se vulneran derechos humanos y eso. En derechos humanos lo trabajamos. Perfecto. Vieron que hay muchos casos de acción amparo que hace la Clínica de Litigio Estratégico de Lodelar en los casos de reclamos de tratamientos del Fondo Nacional de Recursos. A ver, acá Milagros plantea. Tengo una duda, pero es respecto al parcial. ¿Cuál sería la diferencia entre medios para asegurar la efectividad del acceso y medios para asegurar la autodeterminación informativa? Milagros, ¿estás ahí para aclararme un poquito? A ver, por lo que yo estoy entendiendo la pregunta que me haces es diferencia entre medios para asegurar la efectividad del acceso. Es lo que leí en el libro. Bueno, justamente tenés los casos de transparencia activa y pasiva. Tenés las posibilidades de que el Estado te provea información sin que la solicites, en uso de tu derecho a poder acceder a la información. Y por otra parte tenés la posibilidad, en caso que el Estado no te provea la información a través de la página web, de poder acceder por vías judiciales y administrativas, y en tu caso judiciales, a la información. No sé si eso te queda claro. Creo que lo que se está refiriendo más bien es a la autodeterminación informativa es en protección de datos personales, no en acceso a la información pública. Eso. No es No es habeas data. Hay dos clases de habeas data. El habeas data directo, que es el habeas data del acceso de la protección de datos personales, en el que ustedes van a pedir información de ustedes y que se las tienen que dar en un plazo de 5 días. Y después hay un habeas data impropio, que sería que está diciendo Francia, que es cuando ustedes solicitan información del Estado y no se la dan en el plazo de los 20 días, y entonces tienen que hacer esta acción de habeas data. Esta solicitud. Ahí va. Eso es lo que se diferencia en lo que es el acceso a la información pública y el acceso a la protección de datos personales. Porque lo que habías puesto ahí, sí, que se te había mezclado, es que la autodeterminación informativa era aquella parte en la que nosotros éramos los que teníamos la facultad de decir hasta dónde nosotros queremos que los terceros sepan de nosotros. No sé si te quedó claro ahora. Yo voy a subir el esquema de clase así no logramos entreverarnos con los temas. Sí, esto es acceso a la información pública. No tiene, claro, tiene nada que ver con protección de datos. Son principios diferentes, pero después les agrego el esquema. Lo que tiene el acceso a la información pública, que a veces entrevera, es que una de las excepciones es la información que es confidencial, y en ella hay manejo de datos personales. Puede ser eso lo que puede haber puntos de contacto. Decime, Matías Arrascaeta. Muy buenas noches. Sí, la consulta mía es la siguiente. Nos dijo que los organismos tienen un plazo de 20 días para otorgarnos la información pública, ¿verdad? Sí, 20 días hábiles, sí. Con posibilidad de que ellos pidan la prórroga por otros 20 días más hábiles. ¿Cuántos días más, perdón? Esa era la consulta.
20 días hábiles, y el organismo solicita la prórroga, informa la solicitud de prórroga al interesado, antes que venzan los primeros 20 días hábiles. Y se tiene que justificar por qué se pide la prórroga. Normalmente es porque hay demoras en poder obtener la información dentro del organismo. Pero si el organismo ya sabe que esa información no está en su poder, o que está clasificada como reservada, confidencial o secreta, no debería de pedir una prórroga de 20 días hábiles más. Ok, profe, impecable, gracias. Es cuando sabe que tiene la información, pero de repente puede llegar a tener alguna demora, porque tiene que pedir información, tiene que pedir desarchivo de documentación en el archivo general que ellos manejan, y eso puede llevar algunos días más, en ese tipo de casos. Bueno, esto yo se los manejo rápido. En la audiencia es como un proceso de amparo, se hace la audiencia en un plazo de 3 días, se escuchan las explicaciones del demandado, se recibe la prueba y se producen los alegatos, porque estamos hablando en un caso en que el organismo estatal o el organismo público no estatal niegan la información basados en es reservada, por ejemplo. Y el tribunal puede rechazar las pruebas que son manifiestamente impertinentes o innecesarias, puede interrogar a los testigos, a las partes, y justamente tiene una actividad de bastante amplios poderes de policía y de dirección. Y dicta sentencia en 24 horas con prórroga de 3 días. Si en esa sentencia se ordena la entrega de la información pública, la misma tiene que ser ofrecida por el organismo público dentro del plazo de 15 días. Yo creo que ya se está yendo todo el mundo, me imagino. En el caso, 99 somos. hay una posibilidad de segunda instancia, ¿sí? No, le digo que No, somos 99 todavía. Sí, lo que pasa es que ya son las 7:30, por eso es que se están yendo. Sí, por eso. Después, en lo que tiene que ver con hay una segunda instancia, que se interpone recurso en plazo de 3 días, dándose vista a la contraparte por plazo de 3 días, y el Tribunal Superior, Tribunal de Alzada, resuelve en 4 días. Obviamente no se ponen excepciones previas, no se plantea reconvención, ni se plantean incidentes, es muy limitada la estructura, no es un proceso ordinario. Y es posible plantear acciones de inconstitucionalidad. Acá tienen modelos de solicitudes de acceso, y veo que hay una pregunta relativa a la transparencia activa y pasiva. Es como verán, nosotros tenemos en las solicitudes de acceso a la información pública, justamente, la faceta de transparencia para poder acceder a la información. No tenemos, eso ya lo habíamos manejado. ¿Tienen alguna otra duda? Mi parte no, profe, muy buena clase. Profesora, yo le voy a... Muchas gracias. Ahí está. No, por eso está claro. La parte del parcial, bueno, abrió el foro. Yo en las próximas horas le voy a sacar algunas dudas ahí, Sí, pero me del parece parcial. genial que podamos aprovechar la instancia. Yo lo que pasa que no quiero tampoco, porque ya estamos a una hora que ustedes tienen otras clases, y no quiero que tampoco de lo que ustedes están llevando, que empiecen con dudas que puedan generar bastante entrevero en el tema, para aquellos otros estudiantes que quizás se están retirando o entraron más tarde. Así. Tenía micrófono abierto porque siempre hablo con el micrófono cerrado. Ahí vieron que les mandé todas las leyes, el resumen de las leyes.
y abrí el foro. ¿Las leyes dónde están, profesora? ¿Dónde dije que las iba a mandar? En avisos. Generales, aviso. Está. Vi el foro, pero no vi las leyes. Y eso que vos misma me preguntaste y te dije, generales, aviso. Sí. Y bueno, para que hacer las cosas bien, si la podemos hacer mal, profesor. No, pero en serio. O sea que ya ahí tienen el resumen de las leyes y además el foro está abierto desde el martes pasado. O sea, y por ahora no hemos tenido ninguna pregunta. Yo le voy a hacer unas cuantas, no se preocupe. Perfecto. Así que, genial. No sé si estará Nos llamaba la preparada, atención. profesor. No, nos parecía También. raro que no hicieran preguntas de la clase No, anterior. yo sí voy a estar. Profe, ¿ya sabe cuántas preguntas van a hacer, más o menos, y eso? ya les dije el otro día. Ya les dije, todavía no sé cuánta va a ser, pero entre 24 y 36 les dije. Sí, por eso preguntaba si ya... Disculpe. Quería saber sí. si usted sabe cómo nos vamos a dividir, porque creo que habían dicho que iba a ser 2 salones. No, solamente vamos a estar sí, en van uno. a ser 2 salones, pero no sé cómo los van a dividir, porque supongo que habrá alguien de la facultad diciendo, bueno, antiguamente lo que hacían era que se ponían en la